Jalisco, y dice, celebramos que haya tantos aspirantes, será un proceso electoral más plural. Por otro lado, somos muy conscientes de que la candidatura independiente no es sinónimo de buen gobierno ni de transformación del régimen, porque no representan ningún proyecto y más bien son mero discurso. No transformaremos al régimen con individuos, sino con un movimiento construido desde abajo y con un proyecto alternativo de nación. Dice Marco Gutiérrez, los invito a consultar el proyecto del año 18 MX, así se llama la dirección de lo pueden encontrar, proyecto 18.mx. Y es que aquí en Jalisco, en estos últimos días, antes de que se cerrara el plazo, hay ya apuntados 152 supuestos candidatos independientes, de los cuales 7 son candidatos a la gobernatura del estado por la vía independiente. Entre ellos tenemos a el cantante Huentitán Fernández, Vicente Fernández, hijo, que ahora quiere ser gobernador. Ya tuvimos en las elecciones pasadas intermedias participando como independiente a un payaso como es el payaso Lagrimita, que sacó 4,000 votos y le costó al erario público una millonada. Y ahora pues tenemos también a ese cantante vernáculo que ahora quiere ser gobernador. Bueno, cualquiera, todos tenemos derecho pues a aspirar a un puesto público, pero pues hay que aquilatar pues la capacidad y el liderazgo que pueda tener esta gente que no tiene ningún tipo de trabajo social para nada. Tenemos también ahí, ya aspirando a ser candidato independiente a la gobernatura, a Salvador Cosío Gaona, este señor que aunque no soy católico, no soy religioso, pero diría yo, gracias a Dios ya sacó las manos aparentemente de Morena para irse como candidato independiente. Salvador Cosío Gaona pues trató de apoderarse de la dirección de Morena por el medio de acarreo, por medio de afiliación corporativa. Sin embargo, pues la gran mayoría de la militancia de Morena se opuso a estas prácticas y fue denunciado, y ahora pues para él le parece más sencillo conseguir las firmas. Él ya sabe cómo hacerlo, acude pues a los organismos cercanos al PRI para conseguir el mínimo necesario para ser candidato a la gobernatura de México. Todavía no termina el sexenio, pero ya podíamos hacer un balance incompleto de los matanzas, de los asesinatos colectivos aquí en México desde el 2 de octubre del 1968 con la matanza de Tlatelolco. Después tuvimos el 10 de junio del 71 con el llamado Halconazo. Tuvimos una matanza terrible en el gobierno de Ernesto Zedillo, que fue el 28 de junio de 1995, esa matanza Aguas Blancas, que por ahí la podemos ver en YouTube. Tenemos otra matanza terrible en el mismo periodo de Ernesto Zedillo, que fue el 22 de diciembre del 97, en la matanza de Acteal, una matanza de indígenas. Tenemos los hechos de Atenco del 3 de mayo del 2006, ya con Enrique Peña Nieto en el gobierno, estaba en el gobierno del Estado de México. Tenemos la matanza del Bosque con Felipe Calderón como
protagonista. Tenemos también otra matanza que fue el 7 de junio ya en el año 2014 con Enrique Peña Nieto, la matanza del Charco, ustedes la recuerdan. También recuerdan esta matanza impune de supuestos delincuentes que fue la masacre de Tlatlaya el 30 de junio del año 2014, ya estando Enrique Peña Nieto como gobernante. Tenemos otra matanza que es en Chalchihuapan en junio del 2014. Tenemos tal vez la más dolorosa, la de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, bajo este gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues es que son varias los sucesos de este tipo en el gobierno desastroso de Enrique Peña Nieto. Tenemos que el 6 de marzo de 2015 en Apatzingán, Michoacán, murieron civiles a manos de Policía Federal y del Ejército, también bajo el régimen de Enrique Peña Nieto. Recuerdan esta matanza también de Tanuato en Michoacán, el 24 de mayo de 2015, Ecuandureo el 30 de mayo del 2015, La Calera 7 de julio del 2015, otra matanza también en Ostula el 19 de julio del 2015, todo esto en el régimen desastroso de Enrique Peña Nieto. En Nochistlán el 19 de julio del 2016 también tuvimos una matanza de civiles. Esto es terrible y pues todavía no termina el sexenio y ya podemos decir que este régimen de Enrique Peña Nieto fue un régimen terrible contra los movimientos sociales. Y esto se suma además, y no quisiéramos dejarlo pasar en estos últimos minutos de este programa Foro Socialista, que el sábado por la noche 2 mineros que participan en el paro de la minera Media Luna fueron asesinados en la comunidad de Atzacala, municipio de Cocula. Esto fue en Guerrero, lugar donde los paristas habían instalado un filtro. De acuerdo con la dirigencia sindical, la ejecución de los 2 mineros fue en presencia de policías de la Gendarmería y que los agresores fueron detenidos por el ejército, pero de manera inexplicable fueron puestos en libertad. Se atribuye este asesinato de estos 2 líderes independientes sindicales a gente de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, la central gobernista. Dice que el grupo de mineros que se encuentran en paro acusaron a los líderes locales de la CTM, Óscar Sotelo Gaspar, Marcelo Ríos Zúñiga, Marcial Barrios, Rodolfo Aldave Villalobos y a Luis y Miguel Gómez Montiel de haber ordenado el crimen. Y pues no nos explicamos cómo la Gendarmería dejó libres a estos asesinos. Dice que el grupo de mineros que se encuentran en paro acusaron a los líderes locales de la CTM de este crimen. En tanto, el gobernador de Guerrero, este señor nefasto Héctor Astudillo, sobre este hecho aseguró que lo ocurrido es un asunto muy delicado por varias razones. Una es que se ahuyenta la inversión hacia el Estado, eso es lo que más le preocupa, y la otra es que son cerca de 800 trabajadores los que no están laborando por el paro de esta minera. Creo que es una minera canadiense. Pues hemos llegado al final de este programa Foro Socialista. Soy Jorge Barragán y los invito a que nos escuchemos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Hasta luego, buenas tardes. Arriba los pobres del mundo, arriba.
radiomorir.com. En la Academia Aprendiendo a Tocar te enseñamos guitarra popular, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, contrabajo, batería.